Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La demanda electoral, lo que la gente espera de la política en este año en que se va a renovar nuevamente el Congreso, es una incógnita gigantesca. Nos movemos a tientas, aún con los datos que aportan las encuestas. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina está desde hace mucho tiempo sometida a una circunstancia rara. Es raro estar en un contexto económico que se manifiesta con 10 años de estancamiento. Dentro de ese periodo de estancamiento, con una economía que no solo no crea trabajo, sino que lo destruye, más de 3 años de crisis grave, que es la que se inició en abril del 2018 con la corrida cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri. Y dentro de esa crisis que ya lleva más de 3 años, la pandemia, y una pandemia muy mal manejada por parte del gobierno. Pandemia que significa no solamente contracción de la economía inédita, con más pérdida de puestos de trabajo, con más creación de pobreza, sino que además representa una sociedad durante mucho tiempo encerrada, que habla de vacunas, de enfermedad, de muerte, de miedo. ¿Qué pasa en una sociedad cuando todos estos factores convergen? No sabemos. ¿Cuál va a ser el comportamiento de esa sociedad cuando la sociedad le hable a la política en las urnas? No sabemos. Vemos en otros lugares reacciones extrañas. En Brasil, movilizaciones. En Chile, una votación donde ganan los que no se pensaban que iban a ganar y los favoritos pierden. Colombia, un estallido. Cuba, otro estallido, con manifestaciones de disidencia inesperadas, como que, por ejemplo, Pablo Milanés se sume a los que están en contra del régimen de Castro y Díaz-Canel. ¿Qué va a pasar en la Argentina? No sabemos. Lo que sabemos por ahora no es lo que la gente le dice a la política, sino lo que la política le dice a la gente. Es decir, la oferta electoral, frente a esa demanda misteriosa. Dentro de esa oferta que se acaba de configurar este fin de semana, un gobierno amenazado por 3 desafíos que el propio gobierno se fijó como 3 cuestiones a resolver, o por lo menos a atenuar. Lo dijimos hace tiempo, con esta formulación, que en realidad tomamos de conversaciones internas del gobierno, del oficialismo, y de una formulación que acuñó Sergio Massa. Tenemos que derrotar, dicen ellos, 3 IES. La inseguridad, que persiste, que no tiene reversión. La inmunidad, que es todo un problema. Me gustaría que viéramos nuevamente actualizados algunos gráficos. Mire el comportamiento de la campaña vacunatoria argentina en relación con la cantidad de gente. Chile, inalcanzable, más del 60% de la gente totalmente vacunada. Pero vamos muy detrás de Colombia, vamos muy detrás de México, vamos detrás de Brasil, cuyo gobierno está impugnado por la pésima política frente al COVID. Estamos por debajo del promedio mundial. La Argentina está en una situación muy mala en términos de vacunación, y si se mira, vamos a mirar otro gráfico que nos va a mostrar la comparación con Brasil, ya no en cantidad de gente vacunada. Brasil lleva más del 17%, la Argentina tiene apenas más del 13% del público vacunado. Pero claro, para Brasil llegar al 17 implica una cantidad impresionante de vacunas a adquirir. Es mucho más mérito el 17% de Brasil que el 13% de la Argentina.
si lo consideramos por la cantidad de vacunas que cada país tiene que adquirir para llegar a esa proporción. Quiere decir que estamos muy mal en este campo y se agrega ahora un dato también inédito. Después Pancho Olivera nos va a desarrollar este problema. Un paro del sector de la salud en medio de la pandemia porque el gobierno no puede manejar la política de precios de la salud. Un paro que lleva adelante el gremio de sanidad, que conduce Héctor Daer, cuya hija acaba de ser incorporada a la lista de candidatos de diputados de la legislatura local en la ciudad de Buenos Aires. Héctor Daer, que es probablemente, y sin probablemente, el sindicalista más cercano a Alberto Fernández, el que le prestó la estructura de su sindicato para que Alberto Fernández pueda constituir su partido político, que se llama Parte, que está subsumido ahora en el frente de Todes o Todos, no sé cómo se dice. Entonces, tenemos un contexto en relación con esta segunda I de la inmunidad muy, muy complejo, al que se agrega o se incorpora la crisis con Rusia. La carta de Cecilia Nicolini al encargado del fondo de inversión ruso que administra la venta de la vacuna Sputnik tuvo un párrafo que pasó casi inadvertido, que no habla mal del gobierno, no habla mal de Nicolini, todo lo contrario, habla de la opacidad con que se mueve Rusia en este campo. Opacidad que ya produjo un escándalo en Medio Oriente por la aparición de intermediarios en la compra y venta de la vacuna Sputnik. Mire lo que dice, escuche lo que dice Nicolini en este párrafo de su carta. Me gustaría agregar, dice, le dice Anatoly Breverman, que alguien de su equipo de producción le está pidiendo al laboratorio Richmond de Marcelo Figueiras que le solicite al Ministerio de Salud argentino que le haga la factura y que reciba el pago completo por las dosis producidas acá. Es decir, que Figueiras y Richmond funcionen como intermediarios, no que Figueiras produzca la vacuna, se la entregue al fondo de inversión ruso y el fondo de inversión ruso, como está pactado en el contrato, se la siga proveyendo al gobierno argentino. No. Ahora quieren que el proveedor, el que cobra, sea Figueiras. Gran signo de interrogación de ¿para qué? ¿Para qué un intermediario? Le dice Nicolini ante esta información, como usted puede comprender, nosotros no podemos modificar el contrato y aún menos tener un intermediario local en esto y pagarle una suma adicional en impuestos, porque habría que pagarle una suma adicional por el impuesto que tiene que tributar Richmond, el laboratorio, que no tributa a Rusia, porque fue exceptuada de ese impuesto en la importación. Podría ser, le dice Nicolini, un gran problema político con la opinión pública que no podemos siquiera enfrentar si cambiamos una letra del contrato original. Nosotros estamos siempre dispuestos para encontrar soluciones, pero nunca fuimos informados oficialmente por ustedes, con quienes tenemos el contrato, para estudiar esta opción. Yo le pedí una llamada por esto varios días atrás e informé acerca de nuestra situación, pero todavía no tuve información oficial de parte de Rusia. Difícilmente la tenga, porque lo que le están proponiendo es un negociado. El gobierno dice que hay un tema de impuestos, etcétera, pero ella dice algo muy concreto. Si hubiera un problema de impuestos por parte de Rusia, de problemas, le hubiera planteado el fondo ruso al gobierno argentino. No, dice, vino alguien de su equipo a hablar con Figueras. Figueras evidentemente dio aviso al gobierno argentino de que hay algo raro. Esto debe ser festejado seguramente en este momento, esta información que pone por escrito Nicolini en su carta, por cancillerías como la Cancillería de Estados Unidos,
o del Reino Unido, países que tienen un conflicto enorme con Rusia y frente a los cuales Rusia levanta su vacuna como una especie de guerra de combate. Porque no hay que olvidar algo central. La vacuna para Rusia es un instrumento de marketing en el tablero geopolítico internacional centralmente. Este es uno de los contenidos o uno de los datos de esta polémica con Rusia. Hay otro dato sumamente relevante que pasó inadvertido, extrañamente inadvertido, y es que el viernes pasado, es decir, al día siguiente de que se conociera la carta de Nicolini, el gobierno argentino, concretamente el Ministerio de Salud, se vio seguramente obligado a firmar y emitir un comunicado conjunto con el fondo ruso. Es decir, una vez que se produjo la crisis de la carta, rápidamente los rusos pidieron al gobierno argentino suscribir este comunicado conjunto, que dice lo siguiente: luego de una reunión virtual entre el Ministerio de Salud de la Nación y el equipo del Fondo Ruso de Inversión Directa, que se desarrolló hoy, viernes, reafirmamos nuestro trabajo conjunto para garantizar y acelerar el suministro de la vacuna Sputnik a la Argentina. Confiamos en que resolveremos todos los problemas de manera positiva y que continuaremos con el compromiso asumido. Es decir, ya no se habla más ni de contrato, ni de cancelar el contrato, ni que los funcionarios argentinos están sometidos a investigaciones judiciales por los incumplimientos de Rusia. Además, dice el comunicado, y esto es muy importante, como vamos a ver, como resultado de este compromiso, logramos impulsar la producción local y ya tenemos casi 2 millones de dosis de ambos componentes aprobados o en proceso de aprobación para su pronta distribución. La producción en el país convierte a la industria farmacéutica argentina en un líder regional, capaz de proveer medicamentos de alta calidad y generar empleo, dice el fondo ruso y el gobierno argentino. Nuestro principal objetivo es trabajar para minimizar el impacto de la pandemia vacunando a la mayor cantidad de personas lo antes posible y seguiremos haciendo nuestro máximo esfuerzo para lograrlo. Quiere decir, le decimos al mundo que lo que dijimos en la carta de Nicolini en realidad no lo tendríamos que haber dicho. Todo es acuerdo y conciliación. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero lo que ya dijimos. Cero palabra respecto de cancelar el contrato. Que la verdad deberíamos conocer hoy cuál es el contrato después de este escándalo. Es decir, qué cosas comprometió la Argentina, qué cosas comprometió Rusia y a qué cosas renuncia la Argentina después de este comunicado conjunto, donde dice no vamos a reclamar. En segundo lugar, el párrafo donde ambos dicen, el gobierno ruso y el gobierno argentino, el fondo ruso que es del gobierno y el gobierno argentino, un elogio a la vacuna Sputnik porque se produce en la Argentina, igual que la de AstraZeneca con Sigman. Quiere decir, y esta es una pregunta que habría que hacerle a Alberto Fernández, que no se aplica un criterio sanitario para decidir cuál es la buena o mala vacuna, sino un criterio económico de si se fabrica o no se fabrica acá. Quiere decir que a los chicos que están esperando la vacuna Pfizer, la única pediátrica porque tienen comorbilidades, hay que decirle, mira, la seguirás esperando porque tenés la desgracia de depender de una vacuna que no se fabrica en la Argentina. Es decir, que no hay ningún industrial argentino que la fabrique y que se beneficie con esa fabricación. No genera empleo tu vacuna. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué la pregunta digo que hay que hacérsela a Fernández? Porque es él el que decía, al comienzo de la pandemia, entre la vida y la economía elegimos la vida. Acá este comunicado elige la economía. Es decir, la mejor vacuna es la que se produce en la Argentina. La otra tendrá que esperar. Todo esto es interesante porque se da en un contexto donde, por ejemplo, Rusia acaba de respaldar al gobierno dictatorial de Nicaragua
que con distintos subterfugios ya suprimió la competencia electoral de noviembre porque no hay ya candidatos, fueron todos dados de baja por Daniel Ortega, 2 hijos de Daniel Ortega que están bajo investigación internacional, amenazados al circular por el mundo, ya encontraron refugio en Rusia. Y además el gobierno ruso, en una reunión que tuvo el canciller ruso Lavrov con el canciller Moncada, que es el canciller de Nicaragua, dijo Rusia, no vamos a permitir que terceros países interfieran en la vida interna de Nicaragua, el argumento de la soberanía y de la no intervención, aun cuando hay violaciones graves a derechos humanos. Ha habido manifestaciones donde se produjeron 350 muertos en Nicaragua, de los cuales Ortega reconoce ya 200 a lo largo de estos años, sino que además en ese comunicado agradece Nicaragua, escuche bien, la puntualidad con que Rusia provee la vacuna Sputnik. Así se comporta una colonia rusa como Dios manda, no con cartas como las de Nicolini. Somos una especie de colonia rusa díscola, que corregimos la carta de Nicolini con el comunicado donde decimos acá no ha pasado nada. Hay, por supuesto, un debate sobre esto en el Congreso, hay causas judiciales, una la inició el diputado Jorge Enríquez, está en el juzgado del juez Ramos. Lo importante es con qué cara va el gobierno a las elecciones en términos de esta segunda I, la de la inmunidad. Y ahora viene la tercera I, que es la inflación. Y también ahí hay un problema central para la política oficial y para esta campaña. Primero, por algo que dijimos ya el lunes pasado, 3% de inflación durante 9 meses es otra inflación. Es una inercia mucho más difícil de revertir. Después vamos a hablar con Augusto Darget, que es experto en economía y en finanzas, qué significa esto para el ahorrista, qué significa esto para la inversión, qué significa para la economía en general. El gobierno lo mira desde un punto de vista muy práctico y muy sensato. ¿Qué pasa con el salario real? Nosotros mostramos en su momento un gráfico que había hecho Alfonso Pratgay sobre el comportamiento de salario real y elecciones. Otro también mostramos en su momento del economista Fernando Marul. Vamos a volver a Marul, que actualizó su gráfico. Mire esto. Esto es el comportamiento del salario real, el del salario en dólares, que con esta devaluación que estamos viendo del dólar blue se degrada, y con la disparada de la inflación se combina con esa devaluación y se degrada, y las elecciones, el resultado de los oficialismos en las elecciones. Mire lo que es, este repunte del 2007 al 2008 saca 45% Cristina en el año 2007. Cae el salario real acá 29%. Año 2009, pierde Néstor la provincia de Buenos Aires. Repunta, mire lo que es esto, el comportamiento del salario que lleva a Cristina al 54%. Ella mira esto, y por eso dice nunca más vamos a tener 54%, por lo menos por ahora. Se estanca, vuelve a un 33% el oficialismo, 37% en el 15%, Daniel Scioli, 42%, mire esto, esto es el salario real durante 2016-2017 y el gran triunfo de Macri con el 42%, que en una elección de medio término hay que ir prácticamente a la presidencia de Alfonsín para encontrar algo igual. Una elección donde no hay competencia presidencial. Esto es el comportamiento del salario posterior que hace que Macri pierda y saque 40%, 41%. Y esto es lo que pasa ahora. Esto es lo que está mirando Cristina. Este es el problema. Con una pequeña recuperación y de nuevo caída. ¿Por qué? Por la inflación. Y acá hay un enorme dilema. ¿Por qué? Porque si empezamos a mirar la documentación que por ejemplo emite el Congreso, la Oficina de Análisis Presupuestario del Congreso, sobre emisión, y la emisión está ligada a la inflación, los datos son impactantes. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo la emisión fue prácticamente cero, 3.500 millones de pesos.
En el mes de junio, la emisión pasó de 3.500 millones de pesos a 70.000 millones de pesos. ¿Escuchó? De 3.500 a 70.000 millones. Y en lo que va de julio, ya pasó de 70.000 millones a 100.000 millones. Y no terminamos julio, estamos en 26. Quiere decir que hay una escalada de emisión que explica la inflación, pero explica también el comportamiento del mercado respecto del dólar, que se cubre por el peligro que significa esta emisión en términos inflacionarios para el futuro. Es decir, el dólar quieto, el dólar oficial quieto, la inflación disparada, la brecha que se amplía, perspectiva de devaluación, antes o después de la elección. Esta es una gran preocupación de Cristina. Tal es esta preocupación que el sábado, en Escobar, en el acto de presentación de los candidatos del Frente de Todes, dijo algo inesperado. Dijo, nosotros vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional una especie de moneda de juguete, pero que sirve para integrar las reservas del Banco Central, que son los derechos especiales de giro. La vamos a usar, son más o menos 4.300 millones de dólares, para pagarle al Fondo Monetario los dos compromisos que tenemos en septiembre y en diciembre, 1.800 y 1.800. ¿Cómo? Sí. Con la plata que nos da el fondo, le vamos a pagar al fondo. Pero no era que el Senado había dicho por escrito, los senadores de Cristina, que esa plata de ninguna manera se iba a usar para pagar deuda, se iba a usar para reanimar la economía en medio de la pandemia. No, ahora no. ¿Cómo es lo que decía Martín Guzmán? Que Macri se endeudaba cuando podría hacer obras de infraestructura con esa plata que tomaba, pero la dedicaba para pagar deuda. Bueno, ahora Guzmán, Cristina Kirchner, acaba de decir que como Macri, ella va a tomar plata del fondo para pagarle deuda al fondo. ¿Se entendió, Guzmán? ¿Por qué esta preocupación? Porque el dólar se disparó. Acá no hay que equivocarse. Cristina no tiene un miedo a perder votos por un ajuste, tiene dos miedos. A perder votos por un ajuste o a perder votos y que se descalabre todo por una corrida cambiaria. El problema es que esta emisión que se usa para más subsidios y para mandarle plata a los gobernadores, básicamente, genera la corrida cambiaria que ella está temiendo. Hay un dilema que no puede resolver. Para entender todo esto, hay que entender que la economía argentina se mueve de manera cada vez más anómala. Y si no, hay que mirar las inversiones que ocurren en la Argentina. Ya hablamos de esto, quiero insistir. Hubo una oferta para comprar Telefónica, que después fracasó. Grupo Olmos. ¿Qué es el Grupo Olmos? Básicamente la UOM, sindicalismo. Hubo una oferta, hubo una inversión en la planta que está construyendo o que quiere construir Richmond. Habrá que ver si con todo este ruido con Rusia le conviene construirla. Junta plata Marcelo Figueiras para la planta de Richmond para fabricar la vacuna Sputnik. ¿Quiénes ponen plata? De Presbíteris, muy ligado a Moyano, Covelia, la empresa, recolectora de residuos, Sergio Trepat, yerno del fallecido Julio Raele, UOM, el eterno hombre de las finanzas de Lorenzo Miguel. Compra Manzano y Vila, Edenor. ¿Quién pone la plata? Filiberti. El otro yo de Mr. Cloro, José Luis Lingeri. Obra sanitaria, sindicato. Ahora sabemos que el grupo Wertheim, Adrián Wertheim, que tuvo que salir a explicar qué pasó con la plata de muchos amigos y familiares que aparentemente le habían confiado sus fondos y desaparecieron, se fumaron. Él dice, yo nunca toqué esa plata, solo les hice recomendaciones de inversión. Ahora Wertheim anuncia que compra DirecTV a escala latinoamericana. Wertheim,
seguros. ¿Asociado a quién? A Cavalieri, sindicalismo. Hay interés, nota al pie de página, de los Estados Unidos en esta operación. Sobre todo porque trasciende la información de que al frente de la empresa estaría, subrayo el potencial, todavía no está confirmado, un señor que se llama Eduardo Stigol, a quien Huerten conoce de inversiones en la Argentina en el sector cable. ¿Quién es Stigol? El principal operador de cable de Venezuela, de la Venezuela de Maduro. Este es el capitalismo que se va formando en la Argentina en este contexto de inflación y de problemas cambiarios. Un capitalismo donde los negocios provienen de la plata, habría que decir negra, del sindicalismo. Este es el panorama sobre el cual se realiza la oferta electoral. Y la oferta electoral la vamos a analizar en sus dos grandes frentes, en sus dos grandes grupos, que son el frente de todos, todes, y ahora se llama, hay lugares donde es Juntos por el Cambio, en otros es solamente Juntos, el cambio lo damos de baja. Vimos el acto de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Alberto Fernández en Escobar, donde presentaron las candidaturas. Varios bloopers divertidos. El intendente de Escobar que habló, Ariel Shujarchuk, dijo en la cara de Cristina, en la cara de Massa, yo me atiendo en el hospital público y me vacuno con turno, espero el turno para vacunarme. Es decir, no soy un vacunado de privilegio que se vacuna antes que el resto. Tal vez no se daba cuenta de a quiénes le estaba hablando. Massa se burló de los que cambian de distrito. Seguramente una referencia a su íntima amiga y socia en su momento, en el gobierno anterior, socia política, María Eugenia Vidal. Y también a Santilli, que pasa de la capital a competir en provincia. Otro que no se da cuenta delante de quién estaba hablando. Porque que nosotros sepamos, Cristina Kirchner se pasó de Santa Cruz a la provincia de Buenos Aires. Pero lo más interesante es que Kicillof, hace 2 años, era diputado por la capital y ahora es gobernador por Buenos Aires. Ahora, lo más insólito de todo es que Kicillof anoche, en una entrevista con Jadrowski en C5N, él se burlaba de los que cambian de distrito. Es decir, Kicillof se olvidó de que Kicillof era diputado por la capital hace 2 años y hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo esto en el clima electoral que describía al principio, con una sociedad bastante angustiada. En ese acto hubo algo mucho más interesante, que fueron los discursos de Cristina Kirchner, donde dijo eso que mencioné del Fondo Monetario, de Kicillof y de Massa. Esos 3 discursos, si uno tuviera que ir al centro del discurso, al centro del mensaje, el centro del mensaje es, miren, habíamos prometido muchas cosas, pero no pudimos hacer nada porque nos agarró la pandemia. Tuvo que salir Alberto Fernández a defender su gobierno y a recordar que algunas cosas hizo. Y parecía en el discurso que Alberto Fernández les estaba hablando en realidad a Kicillof, a Cristina Kirchner y a Massa, sus principales socios, diciendo, miren que yo algunas cosas hicimos, no me tiren tan abajo del camión. Es obvio que hay muy poca vocación, y tal vez tengan razón, por parte de Cristina Kirchner, de Massa, de Kicillof, para defender la obra de Alberto Fernández. Aún así, Cristina ha vuelto, Cristina, que es la que organiza la oferta electoral, porque es la líder de este oficialismo, volvió a la lógica del 2019, en esto que estamos conociendo como listas del Frente de Todes. Las listas se terminaron de definir el viernes en una reunión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, de la que participó solamente Máximo Kirchner por teléfono, manos libres. Interesante, solo ellos 3. ¿Qué principios rigen esta organización, esta oferta electoral? Primero,
y se notó en Escobar, este es un gobierno del conurbano. Podrá decir Alberto Fernández que es un gobierno federal. La oferta central, a lo que le está prestando atención Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, el propio Alberto Fernández, Massa, esa es la provincia de Buenos Aires. Esa es la colina que hay que defender. Tanto es así que se les escapa un conflicto en Santa Fe, que está abierto, donde un ministro de Alberto Fernández, Agustín Rossi, arma una lista en contra de Perotti, del gobernador de Santa Fe, con una peculiaridad. Cristina Kirchner, en un ejercicio llamativo de la responsabilidad política y en una demostración igualmente llamativa de pragmatismo, apoya a Perotti, que votó como senador el allanamiento a su casa. Es decir, estamos delante de alguien que, como ya demostró en el caso de Massa y de Alberto Fernández, sabe olvidar, o sabe que el poder es más importante que el rencor. Apoya a Cristina Kirchner, a Perotti, y lo ataca, probablemente de parte de Alberto Fernández, que tiene con Perotti una vieja cuenta, que es el poco apoyo o la disidencia de Perotti en su política respecto de la pandemia. Lo ataca Fernández a Perotti a través de la postulación de Agustín Rossi. Habrá que ver si en las próximas horas no se logra un acuerdo. Porque el segundo criterio de este armado, además de que es un armado básicamente, la oferta electoral está pensada sobre todo para la provincia de Buenos Aires, el segundo criterio es que hay que privilegiar la unidad por encima de todo. Segundo criterio donde Cristina Kirchner vuelve a las fuentes del 2019 y se encarga ella de hacer las listas poniendo a todo el mundo adentro. Por eso, si uno mira la lista de la provincia de Buenos Aires, la cámpora está poco representada. En todos lados hay de todo. Y allí donde hay conflicto, después lo vamos a ver esto con Daniel Vilota, como en Harlingen, se acaba de cerrar un acuerdo donde el intendente Zabaleta, que presenta una lista y se presenta a la cámpora una lista alternativa, dice ya se terminó paz y conciliación, todos unidos para una mejor ciudad. Voy a guardarlo ese tuit para el 2023. Cuando se juegue la intendencia de Harlingen, quiero ver si la cámpora le arma una lista en contra. Hoy por hoy, paz. Y eso lo negociaron entre Larroque, cuyo cuñado era el candidato de la cámpora, Martín Rodríguez, el socio político de Zabaleta en el gobierno nacional, Cato Podis, ministro de Obras Públicas, Máximo Kirchner y una conciliación de la que participó el propio Zabaleta. Todo por orden de Cristina Kirchner, que no quiere fisuras. El tercer criterio de Cristina es volver también al 2019, enmascarando a su grupo detrás de Alberto Fernandistas. Es obvio que la vicepresidenta razona de este modo. Si yo pongo a mis ortodoxos al frente de las listas, el dólar termina en 400 pesos, como dijo el otro día García Moritán. ¿Qué quiero decir? Que Tolosa Paz, que es más Alberto Fernández que Cristina, y Leandro Santoro en la capital, son el Alberto Fernández de este momento. Reproduce el truco, pone un moderado, oculta a los talibanes y trata de seducir a la clase media, que habrá que ver si se deja seducir con este nivel de inflación, con este nivel de emisión, con esta escalada del dólar. Como la provincia de Buenos Aires es el centro de la disputa, la clave es Tolosa Paz. Y creo que es injusto caracterizarla como se la está caracterizando solamente como la mujer del hombre que le presta el departamento a Alberto Fernández, por decir lo que ellos dicen. Otros creen que el departamento es de Alberto y que Albistur presta otra función. Tolosa Paz es una militante del peronismo de muchísimos años, desde chica en La Plata, militaba con las manzaneras de Chiche Duhalde, y en el 2007, cuando Cristina se presenta como candidata a senadora por primera vez, enfrentando a Chiche Duhalde, en el Teatro Argentino de La Plata estaba tratando de entrar y ahí la descubre Albistur, la hace entrar y después se enamora. Pero viene de la política y tiene como tarea
una tarea difícil, encarnar los votos de Cristina Kirchner, algo que logró con éxito Kicillof. Hay que ver si lo logra ella en esta elección. Lo otro curioso es que Alberto Fernández haya resistido tanto que Cafiero vaya como candidato a la provincia. ¿Qué es lo que le pedían? ¿Por qué? Porque necesitaban que fuera alguien de él. ¿Por qué? Por razones económicas. Y él dice, no, si lo entrego a Cafiero después no lo voy a poder reponer, no me van a dejar. Falta de autoestima. ¿Podría él designar después a alguien de él como jefe de gabinete? Dijo, no, si lo entrego a Cafiero que sea testimonial, que después vuelva. No, le dijeron testimoniales, no, le dijo Cristina. ¿Cómo no fue en el 2009 con las testimoniales? Bueno, entonces si es Cafiero, que Sergio ponga a Malena. No, tampoco. Bueno, finalmente no fue Cafiero. Respuesta de Cristina, cuidás tanto a tus ministros, mirá dónde lo pongo a Arroyo. El ministro Arroyo, que es el único representante del Gabinete Nacional en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, está noveno. Una humillación de Cristina Kirchner para los funcionarios que no funcionan. Otras curiosidades, perdón, no está noveno, está número 12. Otro ministro de Acción Social. Es todo un juicio sobre cómo funciona la acción social de este gobierno en la cabeza de Cristina. Curiosidades. En la capital federal, el oficialismo va representado por Leandro Santoro, radical, y Gisela Marciota, radical, antigua militante de un señor que estuvo recién hablando con Alfredo Leuco, Jesús Rodríguez, en el Ateneo del Centenario. Y para inyectar más peronismo en esas listas, Carlos Heller, que es de un partido propio, el Partido Solidario, y un viejo compañero de ruta del Partido Comunista. Del otro lado, la representación de Juntos, que es el viejo Juntos por el Cambio. Lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre, evidentemente, porque en la provincia de Buenos Aires ya no se llama más Juntos por el Cambio porque daría la impresión de que las encuestas dicen que esa marca está quemada. Lo segundo que hacen es esconderlo a Macri, como que es obvio. Tanto que Jorge Macri hizo una campaña diciendo más Jorge que Macri. Esta animadversión o esta estigmatización de Mauricio Macri es aprovechada por el gobierno, que todo el tiempo basa su campaña en la pandemia no nos dejó cumplir con nada y además tuvimos la herencia pésima de Macri. A tal punto que Alberto Fernández, en el acto de Escobar, dijo que él conoce de casos de empresarios que quisieron, escuche, que quisieron invertir durante el gobierno de Macri, que pedía de rodillas inversiones, y que el gobierno mismo les dijo, no, no inviertan, no hay que invertir, hay que importar. Si ustedes quieren crear fuentes de trabajo, nosotros nos negamos a eso. ¿Será verdad? Me hace acordar a un personaje que no quiero mencionar porque ya falleció de la política cordobesa, muy importante, de quien un adversario de él, de la interna peronista, dijo, no es que miente, odia la verdad, va más allá de mentir. Lanzamiento de Santilli, igual que el lanzamiento de Escobar. Uno mira la foto e hicieron bien en sacarle cambio a Juntos por el Cambio porque no hay ningún cambio ahí. Es una foto donde están Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Miguel Piqueto, Patricia Bullrich. Es una foto curiosa porque así como van radicales en el frente de todes, estos son todos antiguos peronistas, igual que María Eugenia Vidal en la capital. Solo ajenos habían ahí Elisa Carrió y Jorge Macri, que curiosamente, otra novedad, ahora sí una novedad, un cambio en Juntos, se abrazaron, después de lo mal que se llevaba Carrió con Jorge Macri. Santilli, ya dijimos cosas que nos dicen desde el frente de todes. Santilli, una entrevista interesantísima por las cosas que dijo Santilli, que le efectuó acá en La Nación Más ayer Luis Majul.
Entre las muchas cosas que dijo Santilli en esa entrevista, dijo que él recorrió 45 minutos, se equivocó, corrigió después, 45 municipios del conurbano, claro, tiene que demostrar que es bonaerense, siendo porteño, para escuchar a la gente. Santilli, ¿sabe cuánto gasta el gobierno porteño en encuestas de opinión pública? El gobierno del que usted es vicejefe. 1.000 millones de pesos por año. ¿Escuchó? 1.000 millones de pesos por año. Y usted tiene que recorrer a pie el conurbano para saber lo que piensa la gente. Y dijo en esa entrevista que a él la gente le dice, y para él es una novedad, que volvió al narco. Es el mismo argumento que usa Kicillof respecto de Vidal y que usa el gobierno de Alberto Fernández respecto de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En 4 años, en solo 4 años pudo destruir todo. 70 años de decadencia. Bueno, en 2 años Kicillof logró, según Santilli, que volvió al narco. Y Santilli se enteró por lo que le dice la gente cuando camina por el conurbano. Santilli, usted es ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que linda con el conurbano, con Avellaneda, con Lanús, con Lomas de Zamora, con La Matanza. Tiene que enterarse por la gente de lo que pasa con el narco en el conurbano. Estamos perdidos. Porque es parte de su responsabilidad como ministro de Seguridad porteño saber lo que pasa con el narco en el conurbano. ¿Por qué es tan importante esto? No por los disparates que se puedan decir. Es porque el método que están aplicando en esta campaña, en Juntos por el Cambio o en Juntos, reproduce el que ya aplicaron durante 4 años de gobierno de Macri, que es mirar la encuesta y contestarle a la encuesta. Decir lo que la gente pretende supuestamente que digan. Renunciar al proyecto político, renunciar a cualquier programa. Así le fue. Este fue el error. Sería interesantísimo que no vuelvan a cometerlo. La gran pregunta es de dónde vendrá la renovación, si es que la gente espera alguna renovación. ¿De Ricardo López Murphy? ¿De Manes? ¿De Randazzo? Randazzo, está bien, Mandazo. Compiten entre ellos. Es decir, Randazzo busca el voto del disidente de Alberto y de Macri, y Manes en alguna medida también en la interna de Juntos. Compiten entre sí, además de Manes competir con Santilli. ¿Alguno de los dos logrará encarnar una mínima renovación? El gobierno mira esa pelea. ¿Y detrás de quién está? Y de Manes. Porque lo mejor que le puede pasar al gobierno es alentar a Manes, que Manes pierda frente a Santilli y que quede opacado Randazzo, porque si Randazzo crece, sí el Frente de Todes está en un problema en la provincia. ¿Es verdad que está Massa detrás de Manes a través de Gerardo Morales? Hay una vieja relación entre Massa y Gerardo Morales es un gran promotor de que el radicalismo enfrente al PRO en esta interna. ¿Por qué? Porque detrás de la cabeza de Massa, detrás de la jugada de Massa, de su acuerdo con Morales, está un viejo proyecto, que el radicalismo no vaya con el PRO, sino que vaya con un sector del peronismo. Es lo que quedó frustrado en el 2015 en la convención de Gualeguaychú. Son juegos de poder en la colonia rusa frente a una sociedad que soporta 10 años de estancamiento, 3 años de crisis financiera y 1 año y meses ya de pandemia, encerrada, con miedo al virus y esperando que llegue la otra ola. Empezamos Odisea.
Recibimos con todo gusto a la persona cuya presentación ustedes acaban de ver, Augusto Darget. Augusto es un especialista en economía, sobre todo en finanzas, y con él vamos a hablar de algo muy concreto. Vamos a hablar de plata, no solo de economía, que es hablar de plata. Vamos a hablar de economía, de inversiones, de qué es lo que está pasando con todo este enrarecimiento de las finanzas que vuelve a haber en la Argentina, o que se acelera en la Argentina, o que se agrava en la Argentina, y de qué hay que hacer con el dinero. Augusto, muchas gracias porque estés esta noche aquí. No, al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación. Lo primero que te preguntaría es, ¿cómo interpretás vos que estás en un fondo de inversión, que manejás plata de terceros, digamos, administrás activos, ahorros de la gente? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué le explicás a tus clientes cuando te dicen, ¿a dónde va esto? La verdad que me llama bastante la atención cómo el dólar acaparó las noticias de las últimas 2 semanas. Porque en octubre del año pasado, el dólar paralelo valía 190 pesos por unidad. Es verdad que este año llegó a valer 140 y ahora vale 185, por decir un número, pero ha subido muy poco, ha subido 11% en el año. Lo que te diría es que lo estamos interpretando mal, lo que estamos viendo es una caída del peso. Necesitamos más pesos para comprar los mismos bienes que comprábamos el año pasado. Eso es la inflación. Eso es la inflación. Si te fijas, el tipo de cambio oficial está subiendo a razón del 1% mensual, el tipo de cambio paralelo está subiendo al 3% en los últimos 3 meses, pero te diría que para ver pánico, corrida bancaria y todo lo que yo escuché en tu editorial, lo único que hay que seguir son los depósitos. Y los depósitos en el sistema financiero están muy estables. De hecho, te cuento, los ajustados por inflación, los UVA, han crecido más del 200% en lo que va del año. Han caído un poco los de caja de ahorro y cuenta corriente, pero están muy estables los depósitos, con lo cual yo te diría que por ahí no vas a buscar ineficiencias. Problemas hay en los otros activos financieros que quizás no son los que la calle advierte o quizás no son los que ganan elecciones, ¿no? Porque a lo largo de la historia argentina vemos a los políticos con pánico a qué pase con el dólar. Te diría que más profundo son los antes de otros. antes de entrar ahí. Vos dijiste recién, 1% de corrección mensual del dólar oficial, con una inflación de más de 3. Sí, señor. Antes iba más pareja la devaluación del dólar oficial respecto de la inflación. Ahora han frenado el dólar. Eso puede no ser preocupante hoy. ¿Puede ser más preocupante después de la elección? ¿Eso puede estar anticipando que al final, si se acumula ese retraso, va a haber un problema? Yo creo que hay varios problemas. Son medidas electorales de atrasar el tipo de cambio y no es privativo de este gobierno, ¿no? Lo han hecho todos, Sí. ¿no? Es como decir, no quiero que la devaluación del oficial sea tan agresiva de manera tal de controlar los temas inflacionarios. Lo que es preocupante y se habla prácticamente todos los días es la brecha que hay entre los otros tipos de dólares y el tipo de cambio oficial, que ya lleva al 90%, ¿no? ¿Por qué eso es preocupante? Bueno, imagínate quién va a estar dispuesto a liquidar una exportación si va a recibir el 50% del valor del tipo de cambio que debería recibir. Entonces, ese tipo de brecha, con ese tipo de brechas, por ejemplo, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario en el futuro. Son brechas que el mercado no te lo regala. ¿Qué te diría el Fondo Monetario? ¿Por qué? A ver, habla como alguien del fondo, ¿qué pensaría? No, bueno, no vamos a estar financiando dólares al 50% de su valor real, digamos, ¿no? Tenés que tratar de unificar esos Lo que tipos le de decían a cambios. Macri. Bueno, sí. Es que hay veces que por pertenecer o formar parte de grupos nos alejamos de las verdades, ¿no? Y hay verdades que los argentinos estamos dejando de lado hace muchísimo tiempo. Déjame decirlo de otra manera. Cuando Cristina dice yo voy a usar la plata del fondo para pagarle al fondo y termina pareciéndose a Macri, termina reconociendo que frente a determinadas circunstancias tenés que operar más o menos de la misma manera. Es decir, los cambios de gobierno, la polarización ocultan el problema,
pero al final el problema induce las mismas conductas o conductas parecidas en todos, ¿o no? El problema es que los argentinos creo que no nos planteamos el problema, porque yo tengo dos puntos acá. A ver. El primero es, ya estoy muy cansado de ver que vamos al fondo recurrentemente en los últimos 100 años. El segundo tema es, ¿no nos da vergüenza que tenga que venir alguien de afuera a decir cómo deberemos actuar en el futuro para no tener ni brecha cambiaria, ni inflación tan grande y demás? Entonces me parece que es un tema nuestro, ¿no? Y por eso te digo, el problema es pertenecer, ¿no? Hay un montón de digamos, si vos perteneces a una religión, a un equipo de fútbol y a un partido político, hay muchas veces que no te acercás a la verdad porque acercarte a ella significaría no pertenecer o dejar. Y tenemos que parar con varios estigmas. Vos fíjate que yo no me siento comunista por decir que la economía de mercado que más ha sacado pobres en los últimos 40 años es la China. No tengo ningún problema en decirlo. Tampoco soy ultraliberal por decir que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Entonces, me parece que hay cosas que ya no se pueden discutir a esta altura del partido. Vuelvo al hilo de tu conversación que, como de costumbre hago, interrumpí. Vos dijiste, el tema no es el dólar, hay otros activos financieros que son los más complicados y que el común de la gente normalmente no mira. ¿A qué te referís? Bueno, fíjate, todos los países de la región, sus bonos rinden menos del 5% anual. Argentina, con bonos que vencen en los mismos periodos, supongamos 10 años, vence 20% anual. ¿Por qué? Primero porque estamos en una categoría de stand-alone, ¿no? Que es una categoría peor que país fronterizo. Veníamos de emergentes, pensamos que íbamos a ser fronterizos y pasamos a ser de una categoría que estamos solos, por así decirlo. Compartimos ese grupo con Trinidad y Tobago, con Jamaica, con Palestina, con Bulgaria, con Malta. Entonces, desaparecimos de los índices atractivos para los inversores. Nuestros bonos cayeron fuerte, la reestructuración de deuda no fue lo exitosa que se preveía, nuestros bonos rinden 20% anual en dólares. Ese es un tema delicado. Después, si querés... Detenete un poquito en eso. ¿Qué significa para la economía real que el crédito público sea tan inaccesible? Es decir, que al Estado le cueste tanto financiarse. Perdemos todos. Digamos, como bien decís, el Estado se financia emitiendo un pagaré que se llaman bonos en este caso. Las empresas hacen dos cosas, emiten bonos o abren su capital. Dicen, ¿sabes qué? Te vendo parte de mis acciones. Cuando tenés que hacer una evaluación de una empresa privada que quiere abrir su capital o que quiere ser vendida a alguien, a alguna contraparte, tenés que hacer un descuento de flujo de fondos futuros. Si la tasa del soberano, si la tasa del país es del 20%, debería suponer que el privado tiene que pagar más tasa que el país. Cuando hace ese descuento de flujo de fondos, las empresas valen nada. Entonces, voy a tratar de explicártelo en castellano y medido en dólares para que sea pareja la comparación. En 1998, el índice Merval, que es aquel que aglutina las principales empresas argentinas, valía $1.400. Un par de años después, en el 2001, cuando viste la crisis, ese mismo índice, llegó a valer abajo de $270. En el 2018, $1.800 y hoy 370. Fíjate la pérdida de valor que hubo en determinadas circunstancias de la Argentina que han hecho que no solamente los activos soberanos rinden una barbaridad, sino que los privados están devastados. Me dejás picando una pregunta inevitable, que por ahí no tiene que ver estrictamente con tu métier, pero mirado desde el lugar donde vos mirás, ves la elección. ¿Puede pasar algo en esta elección que haga que vos pienses, tus clientes piensen, tus colegas piensen, paró la caída de ese índice y esto a lo mejor empieza a recuperarse? Yo no espero la elección. Evidentemente no sé nada de política, pero te cuento cuál es mi sentimiento. Si de las 127 bancas que se renuevan, de las cuales 60 son de la oposición, si saca el 50% de los votos gana 3 puntos, con lo cual 3 bancas, con lo cual no se modifica dramáticamente nada, yo iría para atrás, diría la Argentina es pendular.
La Argentina, según mi punto de vista, no es nunca un capitalismo furioso y nunca es un comunismo, nunca es una revolución bolivariana. Y gracias a, bueno, a libros que vos recomendás habitualmente de Gerchunov o de Juan Carlos de Pablo, podés ver a lo largo de la historia económica argentina que somos pendulares. Las palabras caro o barato hay que sacarlas del diccionario, mercados, porque nunca sabés qué va a subir o qué va a bajar. Pero en términos históricos podríamos decir que si Argentina pega la vuelta en algún momento de los próximos 3 años hacia un país tendiendo a lo normal en términos financieros, estos valores son realmente muy atractivos. Vos estabas diciendo, hay un tipo de activos que serían las acciones, que es preocupante el nivel de degradación que han tenido. ¿Qué otra cosa mirás? Los bonos fundamentalmente, porque Brasil rinde menos del 5% anual, Chile menos del 3%, y es muy difícil desarrollar el mercado de capitales de esta manera. No hay incentivos a que las empresas abran su capital porque dicen a estos precios de acciones no voy a vender mis acciones. ¿Por qué no traducís al lenguaje corriente qué significa desarrollar el mercado de capitales y para qué sirve? Bueno, ¿a quién le hace bien eso? ¿Por qué habría que hacer eso? vamos a ponerlos en términos de una empresa, que es más fácil de explicarlo. Muchas veces las empresas que quieren invertir tienen necesidades y tienen 2 maneras de tomar deudas, por así decirlo. La pura, que es una obligación negociable, un bono, donde se compromete a devolver un capital en determinado periodo y una tasa de interés que la pagan o mensual o semestralmente o anualmente. Y la otra forma es decir, voy a vender parte de mi compañía, de manera tal de recibir pesos a cambio de acciones. Si me va bien y las acciones cotizan, van a subir las acciones y además es probable que te pague un dividendo anual. Si me va mal, las acciones caerán, perdimos todos en esta apuesta, digamos. Me acompañaste en mi crecimiento, ganamos o perdemos, jugamos juntos. Ahora, ¿qué pasa? Ponete del lado del empresario. Le sugerís que vaya a cotizar al mercado de valores y te dice, no, porque yo no quiero vender el 20% de mi empresa a este nivel de precios que hay en la Argentina. Bueno, si no querés abrir tu capital, emití un bono. No, mirá, si el Estado Nacional paga 20% y aún así no le dan dinero, ¿cuánto tengo que pagar yo para que me den dinero? Entonces, si vos La pregunta es, y ahora tengo una pregunta antes de que sigas, ¿se puede invertir sin endeudarse? Obvio, con capital propio. Pero acá tenés, ahí está lo otro que te decía que es tan complejo del sistema hoy que quizás no se ve diariamente. Imagínate que hay empresas que necesitan comprar tipo de cambio oficial para importar género y ese género traducirlo en sábanas, acolchados o lo que fuera, y no pueden recibir el tipo de cambio oficial por las limitaciones de esto. Esa empresa compra un dólar link, un fondo de bonos ajustados por tipo de cambio oficial, que en realidad no lo quiere comprar, quiere comprar dólares para importar y seguir trabajando porque tiene 150 empleados. Pero como no le venden, tiene que estar atado a ese instrumento por si las dudas en algún momento le venden. Otras empresas que te dicen, ¿sabes qué? Coloco solamente en plazo fijo a tasa negativa por varios motivos. El primero es que no quiero invertir ¿Qué por tasa negativa? 35% anual en pesos, menos que la inflación. Primero porque no me permiten pagar dividendos. Segundo, porque no quiero invertir. Tercero, porque no quiero comprar dólares. ¿Y por qué no querés comprar dólares? Bueno, mirá, si voy al mercado financiero y compro libremente a través de bonos, contado con liquidación, eso supone pagar 170 pesos por dólar. Y esos dólares que compro los tengo que meter en mi balance. Y cuando están en mi balance los tengo que evaluar a 96, con lo cual produzco un quebranto enorme. Así que no estoy ni para invertir, no puedo pagar dividendos, no me puedo dolarizar. Bueno, esperá. Hay tantos bonos que te ofrece la Argentina que puedes ajustar por tipo de cambio oficial, por inflación, por dólar, que por favor, tratá de venir acá y cubrirte en algún escenario que te parezca bien. No puedo, porque como son standalone, tampoco Casa Matriz me permite comprar estos activos financieros. Comprar esos bonos. Claro. Entonces, hay muchas empresas que están atrapadas sin salida. Te digo otro caso espectacular.
Empresas que le van muy bien, que tienen vencimientos de bonos dentro de un par de años. Entonces los llaman y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte nos dedicamos a los servicios, no tenemos morosos, todo bárbaro. Che, el bono que tienen que pagar dentro de 2 años, que rinde 10%, luce atractivo. Sí, luce atractivo, pero si no me dejan comprar los dólares permanentes, voy a tener que reestructurar y porque estoy obligado a reestructurar el 40% de la Aún teniendo la plata. Aún teniendo la plata, aún ganando plata. Entonces, ahora vos estás hablando de las dificultades de financiamiento que tiene una empresa para invertir, para desarrollarse. Te quiero llevar a otro tema. La gente que tiene algo como para ahorrar. Sí. Cobra en pesos. Supongamos que cobra un sueldo, que cobra de un negocio en pesos, etcétera, hace un ahorro. Inflación de más de 3% mensual. No puede comprar dólares. Todo blanco. ¿A dónde va? ¿Cómo hace para que la inflación no le coma ese ahorro? Bueno. Con tasa negativa, como dijiste vos, que es la que te ofrece el banco, ¿no? Es decir, el sistema financiero te remunera por debajo de la inflación. O sea, la inflación te come tu ahorro. No puedo ser generalista en la respuesta porque cada persona es un mundo, ¿no? Sí. Esto es igual que terapia. No, en general. Ok. Que sepa el televidente que los activos financieros, los que cotizan en los mercados, tienen volatilidad, suben y bajan continuamente, con lo cual hay que ver qué horizonte tiene usted para esperar, o sea, cuánto tiempo puede esperar con esta inversión, para qué va a dedicar ese dinero, o sea, es como terapia, no hay una fórmula única para toda la gente. Argentina, como cualquier país periférico, te ofrece cualquier alternativa de todo tipo y color para que hacer con tus pesos lo que vos quieras. Entonces, yo lo único que recomiendo es que muestren sus miedos, sus angustias y se acerquen a un profesional que les diga, ¿usted a qué quiere estar aliado? Y yo le tengo miedo a la devaluación de la oficial futura, listo. Acá tiene un fondo común que ajusta por el tipo de cambio oficial. Y usted, para mí el dólar es muy caro porque voy a un restaurante a almorzar y me doy cuenta que vale $10 y en ningún lugar del mundo vale $10. Con lo cual creo que la inflación va a superar a la suba del dólar. Bárbaro, tiene bonos ajustados por inflación. No, mire, yo en realidad tengo tanto miedo porque me ha ido tanto mal en los últimos 70 años y antes a mi abuelo y antes a mi padre, que quiero dólares siempre. Listo, tiene bonos que ahora pagan. Quiero hacer esta pregunta y lamentablemente no, es que si supiese qué sube o qué baja, no trabajaría y hace 35 años que trabajo. La última. En medio de todo este descalabro, de toda esta locura, ¿es verdad que hay gente que ahorra estoqueándose en bienes materiales, cemento? Pero por supuesto, no quiero hablar de un bien en particular, pero si vos me decís, Augusto... Nombré cemento porque leí cemento el otro día. Bueno, pero por supuesto, hay, digamos, y si te acordás, porque esto no es nuevo, Carlos, lo hemos vivido, en la hiper, si querés, hemos visto que era mejor tener stock que vender, ¿no? Es decir, ¿pero cómo? Claro, porque si yo aguanto este stock, quizás vale 20%. ¿Vos crees que la más. Argentina puede llegar a eso? ¿A que el comerciante diga, prefiero tener la mercadería antes que venderla? Depende del rubro. Creo que en el fondo el empresario lo quiere vender. Siempre. Porque aún perdiendo para mantener las fuentes y para seguir con el rollover. No creo que estemos en ese momento todavía. Augusto, muchísimas gracias. No, a vos muy por el aleccionador. espacio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos. No, al contrario. Vamos a un corte. Vamos a hablar ahora con Daniel Vilota, que viene, no sé cuánto tiempo va a requerir Daniel Vilota para contar todas las cosas.